¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Estamos en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Llevamos aproximadamente unas 14 horas esperando después de que ayer por la tarde nos denegaran el ingreso al país. Se han quedado con nuestros pasaportes y con nuestras maletas. Estamos esperando a que nos los devuelvan, así como a que nos digan la hora a la que podemos coger el vuelo de vuelta a Bogotá. Estamos acompañados de personas de seguridad que nos han dicho que no debíamos salir del aeropuerto y que estábamos vigilados por cámaras de seguridad. Han pasado ya más de 14 horas desde que Nuria Ramos y el reportero de Televisión Española en Colombia fueron retenidos en el aeropuerto de Caracas. Nuestros compañeros iban a Venezuela a cubrir el inicio de las negociaciones entre gobierno y oposición en vísperas de una nueva manifestación para exigir el revocatorio de Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Según Reporteros Sin Fronteras, Venezuela ocupa el puesto 139 de los 180 países de la clasificación mundial de libertad de prensa. Enseguida vamos a intentar hablar con nuestra compañera, con Nuria Ramos. Antes nos fijamos en otros asuntos. Madrid sigue mirando al cielo pendiente de la contaminación. A partir de mañana, si los niveles de dióxido de nitrógeno no se reducen, se prohibirá la circulación a la mitad de los vehículos. Nos fijamos en primer lugar en lo que sucede en Caracas. Lo hacemos con preocupación porque a esta hora siguen retenidos en el aeropuerto la corresponsal de Televisión Española Nuria Ramos y su compañero reportero junto a un periodista del New York Times. Estamos en estos momentos en comunicación telefónica con Nuria Ramos. Nuria, antes de nada, ¿cómo estáis? Hola Marta, buenas tardes. Pues bien, estamos bien, un poco cansados porque lógicamente llevamos muchas horas sin dormir, pero esperando con tranquilidad a que nos digan la hora en la que podemos coger el vuelo de regreso a Bogotá. Nuria, ¿os han dado algún tipo de explicación sobre por qué estáis retenidos allí en el aeropuerto? Bueno, desde la tarde de ayer, aproximadamente a las 7 menos cuarto de la tarde que llegamos, no hemos vuelto a tener ningún tipo de noticias. Ayer nos dijeron muy brevemente que no podíamos entrar al país y junto con el periodista de Nueva York, del New York Times, nos comentaron que nos faltaba algún tipo de documentación. Parece ser después que nos han dicho que es una especie de visa de trabajo que jamás nos habían pedido, ¿no? Televisión Española es uno de los medios que en los últimos meses más veces ha venido a Caracas y nunca nos habían solicitado esa información, esa documentación. Gracias, Nuria. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de todo lo que ocurra y mantenemos esa línea abierta contigo por si hay algunas novedades. Gracias, Nuria. Gracias, Marta, a vosotros. La libertad de expresión e información en Venezuela se ha deteriorado en el último año, según denuncia Reporteros Sin Fronteras. Esta ONG ha dado la voz de alarma después de que el gobierno de Maduro negara el acceso a numerosos corresponsales extranjeros que querían cubrir la marcha del pasado 1 de septiembre convocada por partidos de la oposición. Para la Asociación de la Prensa de Madrid, retener a un equipo de Televisión Española en el aeropuerto de Caracas es otra manera de coartar el derecho a la información. Nos parece una clara violación del derecho a la libertad de expresión y un síntoma de que el diálogo que se está comenzando en Venezuela no empieza muy bien, dado que la libertad de expresión, el derecho de información de los ciudadanos es un pilar fundamental de un Estado de Derecho que se precie. Varios colectivos de periodistas venezolanos han denunciado también numerosos casos de agresiones e intimidación contra los informadores en el último año. Una de las primeras medidas que se suelen tomar por parte de regímenes que no respetan estos derechos es o expulsar a los corresponsales que hay o impedir que otros accedan. Lo hemos visto en numerosos casos en la historia del periodismo y en la historia de países que han atravesado situaciones como la de Venezuela.
El Consejo de Informativos de Radio Televisión Española exige que el equipo de reporteros pueda entrar en el país para informar. Señala además en un comunicado que el gobierno venezolano impide satisfacer el derecho a la información y esta actitud es incompatible con la democracia. La dirección de los servicios informativos también condena la retención del equipo de esta casa y lamenta que no pueda informar con libertad de la crisis política venezolana. El Ministerio de Exteriores está al corriente del incidente y ha ofrecido ayuda al equipo de Televisión Española. Ana Martín, cuéntanos. Sí, la diplomacia española está muy pendiente de la situación de nuestros compañeros y la dirección de Radio Televisión Española está en contacto permanente con el Ministerio de Exteriores para ir conociendo todos los detalles. Las noticias que llegan son tranquilizadoras. Se espera que en las próximas horas nuestro equipo vuelva a Bogotá. Esa es ahora mismo la prioridad y sabemos que el embajador de España en Venezuela está haciendo gestiones con el gobierno de Maduro. La cónsul en Caracas ha hablado con nuestra compañera y le ha dicho que está a su disposición por si necesita su presencia en el aeropuerto. Gracias, Ana. Televisión Española había desplazado a Caracas a un equipo de reporteros para cubrir el inicio de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, así como la manifestación opositora del próximo jueves. Javier Bartí es corresponsal de EFE en Venezuela. Javier, ¿qué es lo que previsiblemente va a ocurrir hoy allí en el Parlamento venezolano? Hola, buenas tardes. A pesar del muy trabajado diálogo que arrancó finalmente este domingo en Caracas, la situación aquí en Venezuela continúa tensa. Hoy el Parlamento ha citado a Maduro y prevé debatir la responsabilidad política del presidente en los hechos que ocurrieron al suspender el proceso de activación del referéndum revocatorio. Al mismo tiempo, el chavismo ha convocado una manifestación al Parlamento, justo cuando el Parlamento esta tarde a las 2:30 hora local de Caracas, 8:30 hora española, espera debatir esa supuesta responsabilidad política de Maduro. Al mismo tiempo, la liberación ayer de 5 opositores presos podría rebajar un poco la tensión y ayudar a solucionar la situación. El partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, que es el único que no participa en la mesa del diálogo que arrancó el domingo, ha reclamado, según pudo saber EFE, al menos la liberación de 13 opositores para poder acudir y sentarse a esa mesa. De lo contrario, se mantiene también la manifestación que ha convocado la oposición para el próximo jueves, que prevé marchar hasta el Palacio de Miraflores esta vez. Y el chavismo también ha convocado ese día otra manifestación, lo que podría realmente desembocar en un escenario bastante peligroso. Gracias, Javier. Lógicamente seguiremos muy de cerca esta noticia. Ya en la crónica política aquí en España, Mariano Rajoy sigue perfilando la composición de su nuevo gobierno. El jueves sabremos los nombres de los ministros. De momento, fiel a su estilo, sigue sin dar ninguna pista. Ana Rosa Berraquero. Sí, a 48 horas del anuncio aquí en la Moncloa todo es silencio y hermetismo. Mariano Rajoy sigue trabajando en su despacho y tiene previsto mantener esta tarde una conversación telefónica con Angela Merkel. Le está pensando no solo el... Buenas tardes. El gobierno de Venezuela ha permitido finalmente la entrada al país de nuestra a la corresponsal de Radio Televisión Española en Colombia, Nuria Ramos, y a su equipo. Han permanecido alrededor de 16 horas retenidos en el aeropuerto de Caracas. Iban a Venezuela a cubrir el inicio de las negociaciones entre el gobierno y la oposición en vísperas de una nueva manifestación para exigir el revocatorio de Nicolás Maduro. No les dejaban entrar, según porque les faltaba una visa de trabajo. Propia Nuria no les habían pedido en ocasiones anteriores. Y en Irak se recrudece la batalla de Mosul. Empezamos en Venezuela. El gobierno de Maduro ha permitido finalmente la entrada al país de nuestra compañera, la corresponsal de Radio Televisión Española en Colombia, Nuria Ramos, y a su equipo. Ya han podido abandonar el aeropuerto de Caracas, donde han permanecido alrededor de 16 horas retenidos. Nuestros compañeros iban a Venezuela a cubrir el inicio de las negociaciones entre el gobierno y la oposición en vísperas de una nueva manifestación para exigir el revocatorio de Nicolás Maduro. No les dejaban entrar, según aseguran, porque les faltaba una visa de trabajo que, según la propia Nuria, no les habían pedido en ocasiones anteriores.
nos han dicho que no debíamos... Bueno, pues Nuria nos contaba hace tan solo unas horas, mientras permanecía retenida, cuál era la situación del equipo de Televisión Española y las razones por las que no les dejaban entrar en Venezuela. No hemos tenido ningún tipo de noticia desde que ayer por la tarde, cuando llegamos, nos dijeron que no podíamos entrar al país. Parece ser que lo que argumentan es que nos falta una visa de trabajo que nunca nos han pedido en ningún momento, y llevamos viniendo a Caracas en los últimos meses en diferentes ocasiones. También a unos compañeros argentinos de la televisión argentina y peruana les han puesto la misma excusa. A ellos les dijeron que tenían que salir del país, en este caso la semana pasada, que fue cuando intentaron entrar. Bueno, pues a última hora, Nuria Ramos y el equipo de Radio Televisión Española puede entrar en Venezuela. No obstante, la libertad de expresión e información en ese país se ha deteriorado en el último año, según denuncia Reporteros Sin Fronteras. La ONG ha dado la voz de alarma después de que el gobierno de Maduro negara el acceso a numerosos corresponsales extranjeros que querían cubrir la marcha del pasado 1 de septiembre convocada por los partidos de la oposición. Para la Asociación de la Prensa de Madrid, retener a un equipo de Televisión Española en el aeropuerto de Caracas es otra manera de coartar el derecho a la información. Otros colectivos de periodistas venezolanos han denunciado también numerosos casos de agresiones e incluso intimidaciones contra los informadores. Nos parece una clara violación del derecho a la libertad de expresión y un síntoma de que el diálogo que se está comenzando en Venezuela no empieza muy bien, dado que la libertad de expresión, el derecho a información de los ciudadanos es un pilar fundamental de un Estado de Derecho que se precie. Una de las primeras medidas que se suelen tomar por parte de regímenes que no respetan estos derechos es o expulsar a los corresponsales que hay o impedir que otros accedan. Lo hemos visto en numerosos casos en la historia del periodismo y en la historia de países que han atravesado situaciones como la de Venezuela. El equipo de Televisión Española en Caracas, como les venimos contando, va a cubrir el inicio de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, así como la manifestación convocada por la oposición para el jueves que viene. Creo que este proceso de diálogo por la paz de nuestro país debe irse encaminando en función del interés común del país. Palabras del presidente Maduro sobre el diálogo apenas iniciado con la oposición, que ganó las elecciones legislativas en diciembre. Ha sido posible por la mediación de UNASUR, 3 expresidentes extranjeros, entre ellos el español Rodríguez Zapatero, y de la Iglesia Católica. El gobierno y la oposición se comprometieron a disminuir el tono de agresividad del lenguaje utilizado en el debate político. Han acordado también formar 4 comisiones de trabajo sobre la crisis económica, los derechos humanos, la legislación y el calendario electoral. O el rescate del referendo revocatorio, o que discutamos ciertamente el adelanto de elecciones presidenciales. De eso se trata. La liberación de presos políticos es otra condición, y el gobierno ha liberado a 5 opositores. En ese diálogo incipiente no participa toda la oposición venezolana. Está ausente el partido de Leopoldo López, que sigue en la cárcel. Creen que estas conversaciones pueden ser una maniobra de Maduro para ganar tiempo. La visita de un alto diplomático de Estados Unidos es un respaldo simbólico al diálogo por parte del país más demonizado por el chavismo. Esta tarde el presidente Maduro está citado a declarar en la Asamblea Nacional, donde la oposición tiene mayoría, pero no ha confirmado su asistencia. La Asamblea venezolana tenía previsto debatir a esta hora si Nicolás Maduro había incumplido su responsabilidad política por un presunto abandono del cargo, pero a última hora han pospuesto la sesión por unos días y dada la mediación del Vaticano. Los chavistas habían convocado, coincidiendo con ese debate, una marcha de apoyo al presidente. Todo cuando en las últimas horas han liberado en Venezuela a 5 opositores encarcelados. Hola, buenas noches. Finalmente el gobierno venezolano ha permitido la entrada en el país del equipo de Televisión Española que ha estado 17 horas.
Comenzamos en Venezuela. La Asamblea Nacional tenía previsto hoy un debate sobre el proceso contra el presidente Nicolás Maduro. Finalmente, y después de una votación al comienzo de la sesión, ese debate se ha pospuesto durante unos días, dada la mediación del Vaticano, es lo que han dicho, una mediación que ya ha tenido sus frutos con la liberación de varios opositores políticos encarcelados. 5 presos políticos liberados es el primer gesto del presidente venezolano un día después del incipiente diálogo entre el gobierno y la oposición. Carlos Melo, en prisión desde finales de agosto por llevar supuestamente un cinturón de explosivos, hablaba así tras su puesta en libertad. Yo aspiro que este gobierno recapacite, cese la persecución, que los exiliados vuelvan. La mesa de diálogo acordó 4 comisiones de trabajo que abordarán temas como la crisis económica o los derechos humanos. Creo que este proceso de diálogo por la paz de nuestro país debe irse encaminando en función del interés común del país. La coalición opositora condiciona el diálogo a la liberación de más presos y exige también o el rescate del referendo revocatorio o que discutamos ciertamente el adelanto de elecciones presidenciales. En esta nueva etapa de diálogo no participa el partido de Leopoldo López, quien sigue encarcelado. Creen que Maduro trata de ganar tiempo. La oposición mantiene para el jueves una manifestación. También los chavistas, quienes ya hoy han marchado hasta el Parlamento en rechazo al proceso que impulsa la Cámara contra el presidente Maduro. El Papa ha dicho también hoy que apuesta todo por el diálogo en Venezuela. Tenemos que añadir también, como destacábamos al comenzar el telediario, que el equipo de televisión española, que ha estado 17 horas retenido en el aeropuerto en Caracas, ya ha conseguido entrar. El gobierno se lo ha permitido y creo que podemos hablar con Nuria Ramos. Hola Nuria, buenas noches. Suponemos que os encontráis bien. No sé qué explicación os han dado. Hola, buenas noches, Ana. Pues sí, oficialmente no nos han dado ninguna explicación, aunque una de las chicas que recogía los pasaportes nos ha dicho después de 45 minutos que parece ser que nos faltaba algún tipo de documentación. Televisión Española es uno de los medios que más ha visitado Caracas en los últimos meses y jamás nos habían pedido ningún tipo de documentación. Hemos estado 17 horas retenidos en el aeropuerto con vigilancia. Nos han dicho que no nos acercáramos a las salidas del aeropuerto y gracias a la Embajada Española y al Ministerio de Asuntos Exteriores se ha solucionado el problema. Hemos sabido también que un periodista español tuvo el mismo problema la semana pasada. Muchísimas gracias, nos alegramos de que estéis bien y ya estéis cumpliendo con vuestra obligación y nos podáis contar desde allí lo que pasa en el país. Nos situamos ahora en Madrid. El Ayuntamiento Socialista. Primer gesto en Venezuela que favorece el diálogo entre el chavismo y la oposición, auspiciado por el Vaticano. La liberación anoche de 3 presos políticos ayuda a mantener a Unidad Democrática en las mesas negociadoras. Nicolás Maduro, que ayer recibió al expresidente Zapatero, se muestra confiado en continuar con el diálogo la víspera de la gran marcha hacia el Palacio de Miraflores, convocada por la oposición. Este proceso de... ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez pidió ayuda telefónica para frenar las críticas de Prisa hacia él. Lo cuenta hoy el diario El Mundo. Sánchez se reunió en privado antes de las elecciones vascas y gallegas con José María Álvarez Payete, el presidente de Telefónica, accionista del grupo Prisa. Álvarez Payete le dijo que no intervenía en los medios ni a favor ni en contra de ningún político. En Salvados, Sánchez acusó al país y al expresidente de Telefónica, César Alierta, de trabajar para que hubiera un gobierno conservador. Pablo Iglesias quiere saber si el CNI ha elaborado un dossier sobre él, tal y como dice Luis María Ansón en una columna en El Mundo. Me aseguran que el CNI dispone de un arsenal de irregularidades y vergüenzas del líder podemita. El líder de Podemos, a través de Twitter, ha anunciado que preguntará al gobierno sobre la autenticidad de ese informe. Si, como dice Anson, el CNI tiene un dossier sobre mí por si me porto mal, tendremos que preguntar al gobierno si confirma o desmiente. Pedro Sánchez acudió a Telefónica para pedir ayuda con los medios de comunicación cuando intentaba mantener su liderazgo en el PSOE. Según publica El Mundo, Sánchez se quejó de la hostilidad del grupo Prisa, del que es accionista Telefónica. Habló con el actual presidente de la empresa, con José María Álvarez Payete, que le respondió que él no se metía en política.
Pedro Sánchez intentó a través de Telefónica frenar las críticas de Prisa. Es lo que cuenta hoy El Mundo. Es muy inusual que el líder de un partido político de esa importancia vaya a la sede de una gran empresa con un mensaje así, para intentar frenar la hostilidad de un medio de comunicación. Se reunió con el presidente de Telefónica para pedirle que al menos fuese neutral. Álvarez Pallete lo que dijo fue que él no se entrometía en política, que él no daba instrucciones a ningún medio de comunicación. En fin, le dijo a Sánchez que él no tenía nada contra él, pero que tampoco iba a hacer nada a favor. Según Sánchez, su antecesor, César Alierta, no lo había sido. Estoy hablando de César Alierta y estoy hablando de otras personas que efectivamente, bueno, pues han trabajado porque hubiera un gobierno conservador en nuestro país. Esta hostilidad se reflejó, dice, en el diario El País, del que Telefónica es accionista. Y me dijeron claramente que o Rajoy o la línea editorial del país pues no iba a ir, no iba a facilitar ni iba a ayudar a que hubiera un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Una acusación que ya había hecho antes. Los poderes económicos intentaron condicionar y hasta someter al Partido Socialista, pero no lo lograron. Y yo personalmente pasé ese Rubicón frente a sus pretensiones cuando declaré la incompatibilidad del Partido Socialista con el PP. Pero que después él mismo desmintió. De verdad, y lo digo, creo que he demostrado que soy un político que hace lo que dice. Soy muy transparente y hablo bastante claro. A mí no ha habido ningún poder económico que me haya presionado, tengo que decirlo. No ha habido nadie que me haya presionado. Ahora insiste en que los poderes económicos trabajaron porque no hubiera un gobierno alternativo al de Rajoy. Pablo Iglesias exigirá al gobierno de Rajoy que confirme si el Centro Nacional de Inteligencia tiene preparado un dossier con información sensible sobre él. Me aseguran que el CNI dispone de un arsenal de irregularidades y vergüenzas del líder podemita. Eso es lo que afirma Luis María Anson en su artículo de hoy en El Mundo. Las palabras del periodista ya han recibido respuesta del secretario general de Podemos. El gobierno del cambio con el Partido Socialista y con Izquierda Unida. Si, como dice Anson, el CNI tiene un dossier sobre mí por si me porto mal, tendremos que preguntar al gobierno si confirma o desmiente. En marcha esa pregunta al gobierno. Si se espía a los rivales políticos, no hay democracia. No nos van a intimidar. Secretario general de... Solo 2 cadenas privadas han crecido en este mes de octubre que acaba de terminar y las 2 son de A3 Media. Antena 3 ha aumentado 3 décimas su audiencia respecto al mes anterior, mientras que esta casa, La Sexta, se ha consolidado como referente informativo, convirtiéndose en la cadena que más ha subido en octubre. Octubre ha sido un mes de fábula para La Sexta. Nadie ha crecido tanto como nosotros. Medio punto para alcanzar un 7,6% final, aumentando aún más la distancia con 4. ¿Cómo te ha cambiado la vida, tío Óscar, en el último año? El regreso de Salvados fue potente. La historia de este yate de lujo, reconvertido en la salvación de miles de refugiados, atrajo a más de 2.700.000 espectadores. Sin embargo, no ha sido el programa más visto del mes. Tengo ganas, voluntad y fuerza de volver. Ese honor le ha caído a la entrevista express que el equipo de Évole le realizó a Pedro Sánchez el pasado domingo, horas después de renunciar a su acta de diputado. Pero no comparto el modelo de partido que tienen muchos. Más de 3,5 millones de espectadores, superando el 20% de cuota de pantalla. Porque la información, de nuevo, ha sido el buque insignia de la cadena en el mes de octubre. La Sexta Noticias continúa un mes más por encima de los informativos de 4 y ya van 51 consecutivos, más de 4 años seguidos. Vamos a tener el ministrómetro. La Sexta Noche ha aumentado 2 puntos con respecto al mes de septiembre, siendo líder en su franja. Sube también Más vale tarde, Será la investidura. El Objetivo y Al Rojo Vivo, la tertulia política que más crece respecto a octubre. Esta nueva sesión de investidura. Y un fijo en los momentos informativos que han marcado este mes. Atento a todo lo que sucedió en el Comité Federal del PSOE primero. Comité Federal que puede ser histórico. Y en la investidura después. Esta nueva sesión de investidura. También crecen el intermedio, Zapeando y Jugones igual a su máximo histórico. Hola, Jugones, ¿qué tal? Pesadilla en la cocina se mantiene líder en el target comercial. Todo para cerrar un mes de octubre redondo. Dijiste, lo voy a hacer otra vez. Sí. Mi hermana... Paco León, Rosy de Palma o el Argentino son algunos de los protagonistas de la nueva película de A3 Media, Toc Toc, una comedia... ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!